Buenos días, jóvenes, los saluda el profesor Jorge Arancibia. Esta es la sesión número 13, donde vamos a hablar sobre el cáncer. El objetivo de la clase es comprender qué es el cáncer, sus bases genéticas y la regulación del ciclo celular. El cáncer en sí no es solamente una enfermedad, sino que son muchas enfermedades y de hecho hay más de 100 tipos diferentes de cáncer que pueden afectar a diferentes tipos de células. Y cuando estas células están normales y se convierten en cancerígenas, ese proceso se llama transformación. El cáncer tiene distintas etapas en el proceso, desde que tenemos células normales hasta que obtenemos células cancerígenas. El proceso comienza con la iniciación, que consiste en un cambio del material genético de la célula, la que ya se prepara para ser transformada en una célula cancerosa. Este cambio en el ADN, principalmente de la célula, es producido por distintos factores externos que se les denomina agentes cancerígenos, como puede ser la nicotina, por ejemplo, los rayos ultravioleta, un virus, un producto químico, cualquier factor que puede afectar y generar alguna mutación en el ADN que genere esta replicación descontrolada de las células. Ahora hay que señalar que no todas las células son igualmente sensibles a estos agentes. Hay células que son más, por decirlo así, resistentes, que son las células en donde se generan menores casos de cáncer. Las alteraciones que se generan entonces a nivel genético en las células son causadas por los promotores, ya que aumentan la posibilidad de que estas células normales se convierten en cancerosas. Entonces tenemos principalmente los agentes cancerígenos, que son los que pueden llegar a provocar el cáncer, y cuando un agente cancerígeno genera un cambio a nivel genético, se conoce como un promotor. En la segunda etapa, que se denomina promoción, la célula ya ha iniciado un cambio producto de este agente cancerígeno llamado promotor. Entonces, la promoción en general no tiene efecto sobre las células que no han sido sometidas al proceso de iniciación, ¿ya? Por lo tanto, son necesarios varios factores y a veces la combinación de una célula sensible y un agente cancerígeno para causar el cáncer. Como les decía anteriormente, tienen que ocurrir distintos factores para que una célula pueda ser transformada a cancerígena. Las células cancerígenas presentan distintas características que la hacen distinguible, diferenciarse a las células normales. Estas características le permiten a cada célula individual formar una masa de tumor y eventualmente evadir a otras partes del cuerpo, viajando por ejemplo a través de los vasos sanguíneos, proceso que veremos más adelante. ¿Qué características podemos encontrar en las células que ya han sido activadas de forma tumoral? Por ejemplo, presentan cambios en la forma y en la estructura. Generalmente son de mayor tamaño y más redondeadas. Las células cancerosas tienen un índice de división mitótica elevado. Se dividen con mayor rapidez. Eso hace que pueden llegar a formar masas de células llamadas tumores. Y en general, la relación entre núcleo y citoplasma es elevada.
teniendo gran cantidad de un núcleo muy grande y poco citoplasma. Como les decía yo, estas células tumorales pueden en algún momento desprenderse del tumor primario y pasar al torrente sanguíneo y poder llegar a formar tumores secundarios en otros órganos, en otros lugares del cuerpo, lo que se llama metástasis. Por otro lado, las células cancerosas generan una especie de autoabastecimiento de torrente sanguíneo. Generan sus propios capilares sanguíneos que las van cubriendo. Generan nuevos vasos sanguíneos para promoverlas de nutrientes, lo cual las hace más energéticas y tienen mayor división y mayor desarrollo y mayor potencialidad de generar metástasis. Eso significa que sean angiogénicas, que tienen sus propios vasos sanguíneos. Por otro lado, no todos los tumores son cancerosos, ¿ya? Podemos decir que existen dos tipos de tumores, los que son benignos y los que son malignos. ¿Qué características tienen? Los tumores benignos son los que no son cancerosos, generalmente son de pequeño tamaño y no generan invasión a otras zonas pueden ser extirpados mediante cirugía para que no vuelvan a crecer. Por esto no pueden, generalmente no invaden otros tejidos para llegar a otras partes del cuerpo. En cambio, los tumores malignos son tumores cancerígenos, los cuales pueden afectar al tejido que se encuentra alrededor, incluso diseminarse por el torrente sanguíneo, llegando a otros órganos y generando lo que es metástasis. El cáncer tiene distintas causas. Principalmente tenemos los factores que son hereditarios y ambientales, teniendo en cuenta que menos del 20% de los cánceres son de causa hereditaria y el 80% de los cánceres son causados por agentes externos, que pueden ser virus, alimentación, radiaciones y factores químicos, ¿verdad? Distintos factores que pueden llegar a generar la transformación de las células normales en células cancerígenas. Vamos a ver distintas causas. Dentro de las causas hereditarias, obviamente, se refiere a los genes, que se transmiten de generación en generación. Ahora, esto quiere decir de que dentro de una familia puede haber mayor probabilidad de que se genere el cáncer, pero no significa que si sus padres o sus abuelos tuvieron cáncer, usted lo va a tener, sino que existe una mayor probabilidad de que esos genes se activen. ¿Frente a qué? Frente a un agente cancerígeno, un agente promotor. Por lo cual usted tiene que evitar exponerse a agentes cancerígenos si es que tiene historial familiar de cáncer. Y podemos decir que el cáncer de colon es el más frecuente en las familias con tendencia a presentar pólipos en el colon. Dentro de los factores ambientales, que son los más comunes, tenemos los virales, las radiaciones, los productos químicos, los inmunes y los alimentarios. Dentro de los virales tenemos los virus oncogénicos. Son virus que se insertan en los genes de las células animales, activando estos genes que influyen en la expresión e inducen el cáncer. Son, por decirlo así, activadores de los genes mutagénicos. Entonces los virus pueden activar estos genes que activan la replicación celular y pueden inducir el cáncer. Las radiaciones, principalmente los rayos ultravioleta, como vimos en la clase anterior, pueden generar cambios a nivel del ADN y los cromosomas, ya los rayos UVA, UVB, los cuales pueden actuar como iniciadores
y generar la carcinogénesis para después generar lo que es el cáncer. Muchos productos químicos actúan como iniciadores que generan cambios reversibles en el ADN o DNA. Por ejemplo, el humo del tabaco, que contiene nicotina, contiene distintos factores químicos que pueden iniciar y promover el cáncer. El alcohol es también un importante promotor. Los carcinógenos químicos o agentes cancerígenos pueden también producir roturas o translocaciones en los cromosomas. También tenemos los factores inmunes. Algunas enfermedades o procesos pueden hacer que el sistema inmune se vea más debilitado y aumentar la probabilidad de generar cáncer. Por ejemplo, el SIDA, que genera una inmunodeficiencia en el cuerpo. También tenemos las de origen alimentario, ya que generalmente una dieta alta en grasa saturada de origen animal, baja en fibra, baja en gran cantidad de agua, baja en vitaminas y minerales, puede llevar a generar cáncer, siendo en este caso el 40% de los casos. Eso es todo, jóvenes. Espero que revisen la presentación, revisen la guía y nos vemos la próxima semana en la clase consultiva. Que estén muy bien. Saludos. Y recuerden que tienen una linda actividad en su guía.